je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha ocurrido en Europa esta semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon. Muchas gracias por seguirnos. Entre los temas de la semana, miles de inmigrantes han desembarcado en la pequeña isla turística de Lampedusa, superando en número a la población local y provocando el revuelo de los residentes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la isla, prometiendo que se daría una solución europea a un problema europeo. Pero, 10 años después de la tragedia del naufragio de Lampedusa, nos preguntamos si eso es siquiera posible. Además, se llama pandemia silenciosa. La contaminación, esa desagradable sensación en la nariz que quizá conoce se vive en una ciudad gestionada como Roma, París o Bruselas. Ahora bien, los eurodiputados votaron una ley revisada para mejorar la calidad del aire en la Unión Europea, pero retrasaron la adaptación a las directrices de la Organización Mundial de la Salud hasta 2035. Comprobamos qué significa esto para nuestra salud y para la industria también. Nuestros invitados esta semana son Clara Penela Gómez, candidata de Volt España a las elecciones del año que viene. Hola. Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Lorenzo Consoli, periodista italiano. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y Valerian Mestean, investigadora de VUB, Freie Universidad Bruselas. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido su semana? Intensa, como siempre. ¿Sí? Sí. Como siempre. Bueno, antes de escuchar sus opiniones sobre los temas de la semana, me gustaría recordarles por qué la presidenta de la Comisión Europea pasó el pasado fin de semana en Lampedusa. Luis Albertos nos cuenta más. Son las mismas escenas que ya hemos visto demasiadas veces. Miles de inmigrantes hacinados en la isla de Lampedusa y todas las partes implicadas señalándose mutuamente para decidir qué hacer y cómo. Para mostrar la preocupación de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo codo con la italiana Giorgia Meloni y anunció un plan de apoyo de 10 puntos, desde la ayuda a la redistribución de los recién llegados hasta la posible ampliación de las misiones navales en el Mediterráneo. El plan es una mezcla de viejas y nuevas ideas, pero es impreciso y requiere el respaldo de las capitales europeas. De momento, Italia ha adoptado sus propias medidas. Construirá centros de internamiento y retendrá a los inmigrantes hasta 18 meses. En medio de esta nueva situación de emergencia en Italia, cabe preguntarse por qué los jefes de Estado europeos tardan tanto en adoptar y ultimar un verdadero pacto migratorio de la Unión Europea. Pues bien, aquí estamos otra vez con miles de personas llegando a Europa sin un plan coordinado para ayudar al país en cuestión, Italia. Comencemos con usted, Lorenzo, con usted, porque, claro, el único italiano que tenemos aquí en la mesa... Oh, tú eres media italiana. Media italiana, vale. sí. Pues mira, hemos visto todas las imágenes del pasado fin de semana. ¿Cómo está la situación ahora en Lampedusa, Lorenzo? Todavía estamos en una situación de emergencia, pero el problema es que la emergencia es una ilusión, porque es una situación estructural que tiene momentos en que hay olas más grandes de migrantes que llegan, pero es una situación estructural y el problema es de estar enfrente a esta situación como si fuera solamente una emergencia. Es una situación estructural y Europa hace años que lo sabe, porque esta situación nueva de ola de migrantes constante empezó ya en el 2015. O antes, ¿no? Antes. Antes, sí, pero en el 2015, después de las primaveras árabes, después de Siria y todo eso, hubo el momento en que se puede verdaderamente decir que empezó la situación actual. Y aún así, muchos años después, seguimos hablando y hablando. Y hay un pacto por la migración y el asilo que está ahí sobre la mesa desde hace ahora 3 años. El 23 de septiembre del 2020 fue presentado por la Comisión
y todavía está bloqueado. Parecía que se pudiera llegar a una solución bastante pronto. La última vez la presidenta de la Comisión lo dijo en su discurso a Estrasburgo, en Estrasburgo. Se ve que cree que es uno de los temas más difíciles, ¿no?, que tienen los políticos hoy en día en Europa. Mirando a Clara, que quiere ser político el año que viene en las elecciones europeas, pues, ¿cómo lo ves esta situación? Pues yo lo que veo aquí es que lo que tenemos no es una crisis migratoria, lo que tenemos es una crisis de voluntad política, porque al final toda esta situación se puede manejar en Europa, pero no estamos poniendo todo de nuestra parte para hacerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos que tratar el reto que supone la migración, porque sí que supone un reto, por supuesto, de una manera muchísimo más humana. Y sí que hay muchas maneras para hacer esto, porque realmente cuando los migrantes llegan a Europa, lo que necesitan es, llegan a los países fronterizos, entonces se requiere una ayuda por parte del resto de los países de la Unión Europea para apoyar a esos países, ¿no?, ya sea en este caso Italia, pero España, Grecia, y luego asegurar que en cuanto llegan, esas personas son reubicadas, ¿no?, en otros países de la Unión Europea de una manera rápida y que no esté basada en la reubicación, en la solidaridad voluntaria. Pero si escuchamos lo que están diciendo los políticos y los políticos que están hoy en poder, por ejemplo en Italia, como el primer ministro que se llama Matteo Salvini, diciendo que la llegada de 6.000 migrantes era como una invasión y como la muerte de Europa. Sí, claro, hay que cuidar cuando usamos las palabras y como mis compañeros lo han dicho, esta crisis está completamente gestionado como si fuera una crisis temporal, pero es una crisis estructural y hay que poner medidas estructurales y no actuar como si fuera una crisis después de otra. Y es verdad que las palabras son muy, muy importantes y que fomentan esta idea y el miedo que la gente puede tener desde invasión de personas. Pero si hemos visto que no funcionaba esta estrategia de seguridad súper fuerte, digamos, con fronteras cerradas, y como hemos visto tampoco que funcionaba el proceso de reasentamiento, la solidaridad, la carta, como acaba de decirlo, hay que hacer otras cosas. Y entonces, si tampoco viene este pacto, quizás hay que volver a medidas diferentes. Hay que pensar en ideas nuevas, porque si miramos este plan de Ursula von der Leyen, estos 10 puntos son casi todo hemos visto ya en el pasado, estos puntos. Pero antes de seguir, me gustaría hablar un poquito de Lampedusa, de la isla, porque, Lorenzo, es una isla muy pequeña. Es muy pequeña. Estamos hablando de una isla de un poco más de 6.000 habitantes, es una superficie de 20 kilómetros cuadrados y un récord de 7.000 migrantes llegaron en 2 días y 12.000 migrantes en 6 días. Y sé que no estamos hablando de una crisis ahora, es una crisis permanente, pero lo que está pasando hoy en día es una pequeña crisis en la isla para la gente que vive ahí. Sí, el problema es que está muy, muy cerca de Tunisia. Claro. Está más cercana de Tunisia que de Italia. Europa, sí. Y cerca de Malta también. Y el problema que tenemos hoy es un problema de un pacto que han intentado hacer con Tunisia, la Unión Europea, Italia y la Unión Europea, Italia con el apoyo de la Unión Europea. Yo me acuerdo porque estuve en Luxemburgo el 13 de junio cuando hicieron... ¿Cuando hablaron de este pacto? Sí, cuando se pusieron de acuerdo con los ministros de Asuntos Interiores. Y en ese momento el pacto pareció muy importante, de verdad importante, como lo decía el gobierno de Italia. Pero ¿por qué no ha sido lo que se esperaba este pacto? Porque cuando se fueron a Túnez para hablar con Sayed, con el presidente tunisino, de Túnez, él no aceptó la parte fundamental del pacto, que es que Tunisia tuviera que tomar todos los migrantes pasados por Tunisia,
que habían salido de Tunisia, pero no solamente los de Tunisia, los tunisinos, también los otros que habían pasado por Tunisia, y gestionar su permanencia en Tunisia y su revuelta. Y eso como en Turquía. Es lo que querían era una segunda Turquía, con lo que hicieron en Turquía con Merkel cuando lo hicieron con los Y sirianos. los países miembros tampoco están muy satisfechos con este acuerdo. Hemos visto también a Josep Borrell, que ha dicho que no estaba satisfecho para nada con esto, pero mientras tenemos a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, defendiéndolo, diciendo que hay que seguir por este camino. Me gustaría saber la posición de Volt. Y también, ¿qué harías tú si fueras Giorgia Meloni? Pues un poco al hilo de lo que decían, ¿no? También lo que veo es que están utilizando también situaciones como la de Lampedusa para luego utilizar una narrativa mucho más centrada en la securitización de la migración, más centrada, ¿no?, en la protección de las fronteras, en vez de centrarnos en el problema más grave, que es el respeto de los derechos humanos de estas personas. ¿Pero qué quieren sus votantes, por ejemplo? Pues ¿Qué buscan? para nosotros lo más importante es asegurar que estas personas tengan una vía de entrada a Europa segura y evitar las catástrofes que estamos viendo en el Mediterráneo o en la ruta de Canarias. Entonces, que puedan llegar a Europa de manera segura y que en cuanto lleguen puedan ser reubicados en otros Estados miembros. Entonces, dejar atrás este mecanismo de solidaridad voluntaria, porque ya hemos visto que no funciona. Y hay que recordar que este mecanismo solo hay 18 países miembros, creo, que están dentro de este pacto de quieren ofrecer voluntad. Pero esta semana tampoco he visto a mucha gente diciendo que sí, que iban a coger a gente, solo creo que Portugal. Pero me gustaría volver a hablar de Giorgia Meloni, porque esta semana también estuve en Nueva York participando al evento enorme anual de la ONU, y estaba diciendo lo que dijo también cuando vino Ursula von der Leyen, que está solo aquí, es sola, y que no se trata de un gesto de solidaridad de Europa hacia Italia, sino de una responsabilidad de Europa hacia sí misma, porque estas son las fronteras de Italia, pero también son las fronteras de Europa. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con mis compañeros que Europa puede y debe acoger a estas personas que son solicitantes de asilo. Es importante también en este sentido que si no funciona este proceso de solidaridad, hay que ver otras cosas como rutas seguras y también podemos imaginar otras cosas como, por ejemplo, pedir asilo en embajadas, ofrecer visas humanitarias, también ofrecer formaciones para que la gente tiene algo y puede volver a su país con formaciones, o ayudar a la reagrupación familiar. Estas cosas se pueden, se puede basar un nuevo plan con 10 puntos con estas cosas. Ideas, Lorenzo Concelis, no se discutan mucho, ¿no?, dentro de estas reuniones. No, el problema principal, hemos dicho antes que no es una emergencia, es una crisis estructural. La segunda cosa que hay que decir es que el acento tiene que estar no sobre las fronteras, sino sobre la integración. Es decir, que esa gente no es una amenaza en sí misma. Es una amenaza si no se integra, si no hay integración. Si se crean los guetos, ¿no? Si se crean las islas islámicas en la Europa cristiana. Ese es el problema. El problema es un problema de evitar el clash cultural entre los... Y eso se puede hacer con la integración. Necesitamos políticas de integración de los migrantes, como lo están haciendo en Alemania, por ejemplo, donde tienen que aprender el idioma, donde tienen que aprender los derechos, que tienen que respetar los deberes, ¿no?, de ciudadanos de Europa. Pero Eso hay es la voluntad cosa más política para fundamental. eso, esa es la pregunta. No la hay, y tampoco parece que haya mucha intención de trabajar para que haya más. Y si puedo añadir algo a lo que decías, hay una cosa más de la que no estamos hablando, y es la migración tiene unas causas.
puede ser la pobreza, puede ser el conflicto, puede ser el cambio climático. Y esto también hay que atajarlo. O sea, realmente, cuando hablamos de un pacto europeo de migración y asilo, también tenemos que hablar de las causas y trabajar con más cooperación para el desarrollo, más ayuda a organizaciones que trabajan realmente en el terreno para atajar esas causas de la migración. Y interesante para tener las perspectivas de los países miembros. Hemos visto que Francia, el ministro de Interior esta semana, Gérald Darmanin, ha dicho que no aceptaría a ningún migrante de Lampedusa y que Francia, de hecho, está reforzando sus fronteras. Pero estamos hablando de Italia mucho, así que me gustaría también tener unos puntos de vista de Roma. Por eso hemos mandado a nuestra corresponsal en Roma, Giorgia Orlandi, para preguntar a la gente ahí qué piensan. Vivo in Via Nazionale. Vivo muy cerca de la estación central de Roma. Cuando llega ahí, la situación es terrible. La mayoría duermen a la intemperie y no es nada seguro. Pero también entiendo que es difícil para todos. Estas personas pagan el precio más alto, viven en un país extranjero y no conocen su destino. No creo que seamos capaces de detener los flujos migratorios. Forman parte de la historia, siempre han estado ahí y han dejado una huella visible en civilizaciones pasadas. Creo que los encargados de gestionar la situación deberían ser responsables de lo que ocurre. Italia è rimasta sola per quanto riguarda il fenomeno migratorio. Italia se ha quedado sola a la hora de afrontar esta crisis migratoria. El país necesita ayuda. Aunque la ubicación de Lampedusa favorece la llegada de inmigrantes, Malta debería hacer más para ayudar, al igual que otros Estados miembros de la Unión Europea. Más países deberían poner sus puertos a disposición para facilitar los desembarcos. I loro porti. Un italiano ahí señalaba que no se pueden detener estos flujos migratorios. Así que Lorenzo y media italiana Clara también, ¿qué piensan los italianos? Están divididos en dos partes y hay la idea que se pueda bloquear todo y hacer la fortaleza, ¿no? Italia y en la fortaleza Europa, y eso es lo que piensa la derecha, sobre todo la extrema derecha, y hay otros que saben que además tenemos un problema. Italia es el país más viejo de Europa y entre los más viejos del mundo. Tenemos un problema de falta de trabajadores, sobre todo en unos trabajos donde no hay italianos que hacen esos trabajos. Y necesitamos... ¿Y Giorgia Meloni tiene un plan para eso? Eso es, mucha gente no lo sabe, pero este gobierno de derecha ha aumentado mucho el nombre de migrantes legales que pueden llegar a Italia este año. Mucho, porque tiene una presión muy fuerte de la industria que lo pide. La industria, la agricultura y todo, piden más migrantes porque necesitan trabajo. Y el problema es que ahí falta la integración. El problema es que los que quieren migrantes tienen que tomarlos sin conocerlos. Y esto es un problema, porque las empresas quieren saber con quién van a trabajar. ¿Qué está diciendo? Bueno, estas cosas existen ya y Estados Unidos lo hace muy bien. Va en campo de refugiado y pregunta a la gente quién quiere venir a su país por trabajar. Y eso existe. Y es verdad que también tenemos quizás un problema demográfico en Europa de manera general. Estamos cada día más vieja. Pero eso es una cosa. Aquí hablamos de algo que no podíamos gestionar como crisis. Tenemos que hablar de cosas estructurales y pienso que hay que cambiar el paradigma en cual lo pensamos. Sí, efectivamente, tenemos que cambiar el paradigma, sobre todo porque ¿quién hace más ruido, ¿no?, en este tema? Y es, en general, la extrema derecha, que hace de esto un problema de seguridad, lo hace una amenaza. Entonces, cambiar esa narrativa, ¿no?, que es una narrativa más simplista, basada en las emociones, es difícil, pero por eso se requiere tanta voluntad política. O sea, ya no solo para conseguir ese Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino también para contrarrestar esta narrativa que es tan peligrosa para Europa. Bueno, me tema claro que nos quedamos sin tiempo para más, pero volveremos a hablar de este tema porque la semana que viene también vamos a ver los ministros que se juntarán aquí en Bruselas el jueves.
Quédase con nosotros porque después de la pausa hablaremos sobre la llamada pandemia silenciosa, la contaminación. Hasta pronto en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Soy Maeve McMahon y junto con mis invitados estamos hablando de algunas de las historias más destacadas de esta semana. Ahora bien, esta semana fue la Semana Europea de la Movilidad y muchas ciudades la celebran con un domingo sin coches. Y el Parlamento Europeo votó a favor de una revisión sobre la calidad del aire para ayudar a Europa a alcanzar su sueño de contaminación cero en 2050. Lorenzo, estuviste cubriendo esta noticia, creo, este voto. Sí. 363 eurodiputados votaron a favor, creo, y 226 en contra, y 46 estuvieron en la votación. ¿Qué le parece? Hay que decir, como italiano, que los diputados de los partidos que están en el gobierno en Italia, todos votaron en contra. En contra. Sí, en contra porque hay en Italia una situación muy particular. Es decir, que donde hay las regiones del norte más productivas, Lombardía y Piemonte y también Emilia, hay los Alpes, las montañas, que paran los vientos, paran el aire, ¿no? El cambio de aire. Y la situación es más difícil gestionar la contaminación del aire y entonces ellos pedían más tiempo, más gradualidad en esta nueva ley que va a cortar la contaminación. Es curioso porque estaba mirando esta semana el Guardian, el periódico inglés, ha hecho una investigación diciendo que la situación es bastante grave en Europa, pero sobre todo en Italia. Ahí, en esta región. Okay. Es la más grave, sí. Pero lo que no entiendo como política, ¿por qué no es una prioridad entonces esto? Nunca ha sido una prioridad. Todo lo que es la lucha contra el cambio climático parece estar cada vez más y más abajo en la agenda política y realmente tenemos que asegurar que esté mucho más arriba, porque esta ley, por ejemplo, es un paso es un buen paso en la buena dirección, ¿no? Pero para 2035 es que eso es muy tarde y no podemos permitirnos esperar tanto para implementar estas respuestas al cambio climático, ¿no? Entonces ahí. Bueno, que pienso es que los ciudadanos europeos hacen esfuerzo, se van en bici al trabajo o utilizan menos los aviones y cosas así, pero tengo la impresión que al nivel europeo no se puede llegar a un acuerdo como bastante normal que sería. Pero claro, las ONGs estaban siguiendo esto muy de cerca y para saber más cómo está la calidad del aire aquí en Bruselas, hemos preguntado al experto Alex Keynes, trabaja para transporte y medio ambiente. Escuchen. La contaminación atmosférica es un asesino silencioso y a menudo invisible. Sabemos que es responsable de más de 300.000 muertes prematuras al año en toda la Unión Europea. Los niveles de contaminación atmosférica tóxica son mucho más elevados y peligrosos en las zonas menos prósperas y pobres. Esto se debe a la mayor densidad de tráfico, a las emisiones mucho más elevadas de dióxido de nitrógeno tóxico procedente de los coches que nos rodean, y también la zona en la que estamos ahora, cerca del barrio europeo. También hay altas concentraciones de dióxido de nitrógeno. Las palabras ahí de Alex Keynes, así que también hay mucho en juego para nuestra salud, ¿no? Sí, y ahí donde estaba él, en el cuartel europeo, sí, el barrio europeo, han desaparecido las centrales para controlar la contaminación en los años, porque siempre estaban muy altas, ¿no? Y entonces para bajar el nivel, ya no hay, ahora no sé si lo han puesto en los últimos meses, pero claro, al final una de las decisiones que hay en esta ley es de aumentar las centrales. Pero al final, claro, está la economía quizás frente a la salud, encima de la salud humana.
Es además lo que decía el periodista, ¿no? Que son las personas con las rentas más bajas o las zonas de rentas más bajas, ¿no? Que tienen más contaminación. Entonces, también hay que tener en cuenta que estamos pidiendo a la población que haga un esfuerzo muy grande, ¿no? Ir a trabajar en bici, pues si tienes que hacer 1 hora en bici, no es tan fácil, ¿no? Una bici eléctrica es carísima. El cambiar a un coche eléctrico, por ejemplo, los coches eléctricos, bien, no son la panacea, pero bueno, están bien. No es la panacea y eso es lo que piensa también un señor que se llama Dolf Villagers, trabaja aquí en Bruselas, es el jefe de la Asociación Europea de Motociclistas y queremos hablar también con él para saber un poco su opinión sobre todas estas legislaciones que están saliendo de la Comisión que va a tocar su vida. Escuchen. Creo que necesitamos más normativas ecológicas, por supuesto por el planeta y el cambio climático. Eso no se puede negar. ¿Significa eso que todos deberíamos cambiar a vehículos eléctricos? Yo diría que no. No creo que lo eléctrico, las motos eléctricas, sean la cura mágica. No creo que debamos renunciar al motor de combustión. Deberíamos renunciar a él parcialmente para las zonas urbanas, por el momento. Quizá en el futuro, tal vez. Pero por ahora se siguen necesitando motores de combustión para distancias más largas. Dolf Villagers ahí diciendo lo que decía, claro, que el coche eléctrico tampoco es la cura mágica ahora mismo. Pero en otro sentido, si me permites, o sea, yo no quiero decir que no es la panacea, pero no para que sigamos utilizando combustibles fósiles, no, sino para que invirtamos en infraestructura ciclista, ferroviaria, mucho más sostenible. No es seguir utilizando los combustibles fósiles, que desde luego es lo que tenemos que evitar a toda costa. Pero una ciudad como Roma, que está llena, está a tope de coches, es que estamos hablando de aquí muchos años donde vamos a ver algo diferente, ¿no? Bueno, es una ley europea. El 2035 los coches nuevos tendrán que ser emisiones cero, es decir, eléctricos o otra tecnología, no sabemos, pero el 2035, dentro de ahora 11 años, casi 12 años, es muy pronto. Y aquí hay que cambiar el paradigma, lo decía antes, hay que cambiar las mentalidades también. La gente tiene que ver la movilidad de manera distinta de como la ve hoy. Pero aquí se celebró el día del coche, ¿no? Sin coche y fue un poco un éxito, creo. Bueno, totalmente. Se nos ha acabado el tiempo, por desgracia, pero muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos muy pronto. Hola, están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Ahora bien, esta semana un gran tema de conversación aquí en Bruselas ha sido el anuncio de los nominados de este año del premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. El prestigioso galardón a los derechos humanos concedido en el pasado a personalidades como Malala y Alexei Navalny. Los grupos políticos son los encargados de proponer los nombres y en la lista de este año figuran Mahsa Amini, del movimiento Mujer, Vida y Libertad de Irán, el activista también ugandesa por la justicia climática Vanessa Nakate y una activista polaca por el derecho al aborto y el multimillonario y propietario de X, Elon Musk. ¿Han visto la lista de nominaciones? A mí me parece un poco provocado. Y es claramente, supongo que sea provocación, no tiene su plaza ya. A mí me parece realmente vergonzoso que se ponga un nombre a una persona como Elon Musk a la misma altura que a una persona como Mahsa Amini, ¿no? que murió a manos de las autoridades iraníes hace un año. O de Vanessa Nakate, que lleva años luchando contra el cambio climático, es activista medioambiental. Entonces, realmente ponerlos a la misma altura para este premio me parece... Lorenzo, ¿lo hablaron mucho esta semana aquí? El objetivo de esta iniciativa, que ya lleva muchos años, el Parlamento, es de ayudar a alguien, a una asociación que de verdad necesita esa ayuda. Y porque está en situación muy grave en su país, donde trabajan, donde intentan justamente defender
la libertad de opinión, la libertad de expresión y todo eso. Y el premio tiene dinero también. Yo creo que Claro, Elon Musk sí. tiene mucho dinero ya, pero el nombre de Elon Musk ha causado revuelo, como he dicho, en los pasillos del Parlamento Europeo. Y fue el grupo de extrema derecha Identidad y Democracia que propuso su nombre. Y para saber por qué han escogido a Elon Musk, nuestro compañero Paul Larocque-Openou habló con el eurodiputado francés y miembro de este partido, Thierry Mariani. Creo que él es un símbolo de la libertad de pensamiento, pero en un personaje en múltiples facetas. Lo que juzgamos aquí con este premio es, ¿hay algo en peligro? Para mí hoy, el símbolo es la libertad de pensamiento. Puedes pensar de forma diferente a la mayoría de la gente, y el que por ahora paradójicamente encarna esta libertad de pensamiento es Elon Musk, sea cual sea su personalidad. ¿Saben? Siempre habrá gente que demonizará a los que quieren que esta libertad siga existiendo. Mi libertad de pensamiento no la tendrán. Las palabras ahí de Thierry Mariani. Es que es una traición de la misión de esa iniciativa de Sájarov, porque Elon Musk no necesita, de todas formas no lo necesita, y además decir que él es el campeón de la libertad de pensamiento me parece un poco Y este premio tiene extraño. que encarnar también los valores de la Unión Europea. Sí. ¿Quién tiene que ganar este premio? en su opinión? Efectivamente, en mi opinión, ya sea Vanessa Nakate de la propuesta por los Verdes o Masha Amini serían candidatas estupendas para el premio, pero desde luego no Elon Musk, el autodefinido absolutista de la libertad de prensa o de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que es la situación en Irán ahora es muy, muy seria, muy grave. Hay un pueblo, una población entera que se está revoltando en contra a un régimen que es ciego y muy, muy atrasado en todo lo que son los valores, las libertades, la cuestión de la mujer y todo. Es terrible como están reprimiendo las manifestaciones de un pueblo entero. Y hemos visto en Bruselas también esta semana manifestaciones. Necesitamos que el Sájarov sea a ellos. Bueno, tenemos que esperar un poquito para saber quién va a ganar, yo creo que el mes de diciembre. Pero me temo que este es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Clara Panella Gómez, Lorenzo Consoli y Valerian Mestayan, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos como siempre. Si desean enviar comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. Hasta pronto.